Hoy venimos al canal para hablar de los nuevos fichajes del Rangers en el mercado invernal. Bueno, volvimos al canal, estamos acá en un nuevo video para el canal de YouTube y te pregunto, Facu, ¿cómo estás? Mal. Siempre digo que bien, pero esta vez tengo que ser sincero con la gente. Este video va a ser muy complicado, Estoy recuperándome, ya a estas alturas estoy bien, ya no hay fiebre ni nada, eso está todo, ya hace varios días pasó, pero hay un poco de tos, hay un poquito de un moquillo ahí molestando, entonces la gente me va a tener que tener paciencia hoy. Voy a tratar de colaborar lo más que pueda con el video y tratar de no morir. O sea, mi objetivo al final del video es estar vivo. Mira, este video va a ser complicado. Van a ver seguramente a Facu muteándose, tomando algo. Yo también voy a estar tomando porque es bastante largo también este guión. Pero va a estar complicado porque además tengo como un cumple ahí de fondo terrible. Así que si se está escuchando. Perfecto. Un poquito, pero está bien. Perfecto. Está bien. Entonces, Es lo que hay. Es lo que hay. Pero tenemos un videazo, Sí, eso sí, sin duda alguna. Hay un videazo donde vamos a hablar de los fichajes del Rangers, cómo pueden encajar tal vez en el esquema de Giovanni Van Bronckhorst. También hablar un poquito de la situación del equipo para ver un poco el encaje de ellos. Y vamos a hacer un repaso porque hicimos nosotros ese video de los japoneses, te acordarás en el Celtic, que fue un video muy requerido, pero sí que sentíamos que teníamos que hacer esa segunda parte, pero con los fichajes del Rangers, así que la vamos a hacer en este video, donde vamos a repasar tanto a James Sands, a Mateusz Zukowski, a Diallo, a John Souttar, a todos los que vienen. Así que a Ramsey, sí. A Ramsey, a todos. Así también quizá mencionar un fichaje que fue el de Scott Olsen, que nunca se dio. Bueno, también había que mencionar. Ahora se fue. Se fue al Brujas. Al Brujas se fue. Lo fichó por 7 millones. Wow. Del Boloña. Poco se habla. Scott Olsen y Noah Lang en el Brujas, Dos jugadorazos, Ese está bastante bueno. Y Jack Hendry. Bueno, y Jack Hendry, por favor. El equipo del sueño. El All-Star. Pero bueno, vamos a empezar con los fichajes del Rangers, que un poquito vamos a nombrarlos a cada uno y luego vamos a hablar un poquito de cuáles eran las necesidades del club. A ver, Facu, te lo comento ya. Como yo hice el guión, no te había preguntado, así que si querés rebatir algo, perfecto. Así que bueno, vamos a empezar con los fichajes que se dieron en este mercado invernal por parte del Rangers, como son Mateusz Zukowski, que es un lateral derecho, James Sands, que es lateral, es central, es medio centro y es mediocampista. Tenés a Matt Diallo, que es extremo derecho, que viene de parte del Manchester United. John Souttar, defensa del Hearts, que por lo que sea fichó y más o menos nomás. Y Aaron Ramsey, que veremos cómo rinde. Ya ha jugado su primer partido viniendo de cambio y también un partido de titular, pero veremos cómo... Un par de partidos entrando el de suplente. Exacto, unos minutitos ha jugado y veremos cómo rinde. Pero si querés vamos a comentar un poquito las necesidades que tenía el equipo de Giovanni Van Bronckhorst, porque llegando al club, él llegó antes del mercado invernal, justamente después de la salida de Gerrard. Tenía ciertas necesidades para encarar en este mercado invernal. La primera necesidad era el portero. ¿Por qué el portero? Allan McGregor está bien, pero hay que buscar un recambio. Más o menos. Más o menos. Te digo que últimamente, sí, un arquerazo pero se nota la edad. Pero se nota la edad. Ha cometido errores. Y podemos decir que tal vez no es el mejor portero de la liga también. Así que si entramos en esa deriva, tenemos a Allan McGregor, que tiene 40 años. Hay que aclararle al Rangers que no va a ser eterno. No va a ser un Gianluigi Buffon, digamos. John McLaughlin, que lo renovaron, pero tiene 34 años y no ha dado el rendimiento necesario para ser un titular. Hasta 2024. Hasta 2024. Es decir, que va a estar, digamos, hasta los 36 años. Y no ha dado rendimiento, como mencionábamos, un rendimiento para ser titular y quitarle ese puesto a Allan McGregor. Es decir, si Allan McGregor está mal, John McLaughlin está peor. Y después tenemos a Rob... No cumplió. Cuando tuvo la oportunidad no cumplió. Y sí, después está Robbie McCrory que no cuentan con él. No. Veía muchos fans del Rangers ponerlo tal vez en Reddit, en Twitter, diciendo: si este chico va a ser nuestro número 1 para los próximos años, ¿por qué no está teniendo minutos? Y eso también nosotros nos preguntamos: ¿por qué no tiene minutos Robbie McCrory si cuando ha entrado ha dado buen rendimiento? Lo hizo bien, al contrario que McLaughlin, me parece. Exacto. Cuando ha entrado ha rendido muy bien, pero no le dan minutos.
Entonces nosotros detectamos como una necesidad esa posición de portero, además teniendo en cuenta que en la propia liga hay mejores porteros que terminan contrato y podrían haberlo aprovechado. Otra de las necesidades, los centrales. Connor Goldson termina contrato y Leon Balogun termina contrato. Además de que Helander no está en su mejor rendimiento, viene de lesión también. Y vemos que, por ejemplo, tenemos algunas partes como son algunos jugadores como son Calvin Bassey, que tiene algunas carencias defensivas propiamente de él porque no es un central al uso, digámoslo. Ahora Entonces, va a volver el Under, está por volver, sí, entonces después de lesión, que estuvo mucho tiempo fuera, y vamos a ver qué tal Van Bronckhorst, si cuenta con él o no para el exacto. futuro. Veremos qué pasa porque Connor Goldson... Están gritando, ¿eh? No, Bueno, pero está bueno. jugando al bingo ahí. Sí, ya. Bueno, Connor Goldson, vamos con Connor Goldson porque esto es Sí, tremendo. A concentrémonos, ver, por Connor favor. Goldson termina contrato y no está prestando, digamos, no está dando su mejor rendimiento, como que está pensando más afuera que adentro. Sí. Leon Balogun, hemos dicho que es un central correcto, pero no es un central para ser titular en el Rangers. Esa es Y la verdad. no, no, pero me da un poquito más de seguridad a veces Sí, que eso sí. Bassey. Que Bassey Eh, me pa- Mira, es porque Bassey también tiene esas lagunas defensivas. Parece un central. Es Parece que más, no es central. es un lateral. Es un lateral Sí. jugando de central. Entonces detectamos también esas necesidades. Un central o dos centrales. Porque ha fichado. Ha fichado. Pero no ha completado esa defensa o ni siquiera está dando minutos. Y bueno, también otra necesidad que detectamos fueron los centrocampistas. Porque falta el recambio para Joe Aribo. Es un jugador que es media punta, es extremo, es centrocampista. Glenn Kamara, que es un pivote, un interior, es ofensivo también. No hay tampoco recambio para él. Scott Arfield ya tiene una edad. Lo quieren renovar, pero no hay recambio para su posición. También un bajo rendimiento de John Lundstram a lo largo de la temporada. Tal vez ahora está jugando, pero a lo largo de la temporada ha tenido un bajo rendimiento cada vez que ha entrado en juego. Ryan Jack, que está volviendo, pero es un jugador muy propenso a lesiones, igual que Steven Davis, que ha sido muy importante para la etapa de Steven Gerrard, pero realmente no está teniendo su mejor pasar físico, además de que ya es un jugador de 35, 37, 38 años. Así que ahí tenemos que ver también, detectamos una falencia, tal vez no tan grave, pero una falencia en la zona de los centrocampistas, además de que vendieron a Juninho Vacuna al Birmingham City. Es decir, Perdiendo plata, perdiendo perdiendo un plata y poquito de perdieron plata. jugadores, perdieron un fondo de armario que es muy importante. Podrían utilizar la cantera porque está Stephen Kelly, que había estado seguido y había hecho muy buena campaña la temporada pasada en el Ross County, pero no lo están usando. No están usando a ninguno de los canteranos en el centro del campo. Justamente No. lo que le pasa a Robbie McCrory. Así que si querés, empezamos con los fichajes. Vamos a hacer un repaso te diría, del menos importante al más importante, aunque en el medio, bueno, lo ubiqué mal, a James Sands, pero verán que es un jugador bastante importante para lo que puede ser el futuro de este Rangers. Así que si querés empezamos con Mateo Ma- Zukowski. No sé si querés empezar con él. Sí, Mateo Zukovsky, que me pareció curioso, y de hecho se lo dije a Pablo, que en el FIFA hasta aparecía a veces pues, como delantero central. Sí, Entonces, que esto, no sé si querés lo aclaramos ahora, pero es porque jugó en algún momento en inferiores de jugó en las delanteros. inferiores de 9, de extremo, tuvo muchos pasos de ese sentido. Y también va a ser un poco de sentido esta cosa de que jugó de 9 con las estadísticas que tiene Mateo Zukowski como Pero lateral. bueno, pero es lateral, Sí. lateral derecho, es polaco, tiene 20 años, viene del Legia Gdansk, de esa liga, la ¿Qué liga opinas del polaca. Legia Dansk? Es lindo el escudo, es lindo el Ah, sí, escudo. Es eso es verde, curioso, sí. blanco, me gusta, me Muy, gusta. muy No es, bandera, muy bandera so- de Nepal, ¿no? sí, soy más del Lech Poznan, Bueno, pero está bien, cada cual con su gusto. Debutó en la temporada 16-17, el ¿Mm? muchacho, y para hacer un pequeño repaso de las últimas temporadas, desde esa temporada, cuántos partidos ha jugado. El muchacho en la 16-17 jugó 6 partidos, marcó un gol. En la 17-18 disputó 15 partidos, marcó 4 goles. Después en la 18-19 9 partidos, ahí bajó un poco. 12 en la siguiente, en la 19-20, en la 20-21 19 y ya en la última disputó 20 partidos, 2 goles y una asistencia. O sí. sea, es un jugador que tampoco es que ha disputado demasiados partidos. Vemos que el que más disputó fue en la última temporada. Eso también debe tener que ver con una cuestión del crecimiento del jugador. Y bueno, después que suele marcar goles, aunque tampoco es que es su fuerte, ¿no? Exactamente, es un lateral, digamos la verdad, es el reemplazo de Nathan Patterson.
Es la y verdad. llega de recambio. Y es casi ese mismo perfil, un lateral muy ofensivo como era Nathan Patterson, aunque sí un poco más de gol. Así que vamos a ver cómo funciona. Esto viene después de la venta de Nathan Patterson por 16 millones. Ganaron dinero porque viene, si no estoy mal, ¿por cuánto vino? ¿Por obsesión o Y fue compra? No recuerdo. Bueno, no sí, recuerdo. no era demasiado. No me meteré ahí. Claramente sale Sí. ganando plata el equipo y para una posición que dé recambio tampoco está mal. Exactamente, y Ross Wilson, que es el director deportivo del Rangers, dijo que está muy contento de que hayan podido cerrar el trato de Mateus. Los scouts lo estuvieron buscando desde hace mucho tiempo y lo identificaron como alguien que puede ser, por ejemplo, el reemplazo de Nathan Patterson. Ahí dice, identificaron como alguien que podría venir, pero digamos la verdad, reemplazo de Nathan Patterson. Y esto muestra también que la red de scouts que hemos construido en Europa promociona la red de scouts del Rangers. Y un dato de color. Desde su debut ya ha tenido contacto con el Rangers porque el entrenador que lo hizo debutar era Adam Owen, que era jefe de ciencia del deporte del Rangers, que también estén atentos porque ese nombre aparece después. Ahora si Bueno, querés pasamos a... Creo que yo te lo digo de todo corazón y luego de investigar para este muchacho, va a ser, si le dan minutos, el mejor jugador del Rangers. Va a ser yo de los mejores. confío en tu criterio de investigador. Eh, Eso sí. The Athletic le acertó a Reo Hatate, a Dyson Maeda. Yo solo digo. Yo solo digo. Por eso confío. Obviamente es un juego. Yo siempre quiero verlo a los jugadores. Sí, obvio. Pero Porque, si no le dan minuto también. claro, no, pero aparte porque quiero verlo porque es joven también. Sí, Entonces hay que ver cómo se adapta, porque va a otro continente. A veces no es solamente, viste, el dato frío de cómo le fue, sí. sino que hay que ver muchas cuestiones que van por fuera del fútbol. Así que por eso, pero ojalá tenga razón, ¿eh? Ojalá Ojalá. que sea como lo decís, un poco marcar que es estadounidense, ¿no? El muchacho viene ahí del continente, el mismo Jaime Arena. continente el nuestro, ¿no? El mismo Sí, continente. es América. Pasa que ahí está el tema, ¿viste? Si a ellos le enseñan de una manera, a nosotros... Son tres, Bueno, en realidad está dividido en tres. no sé si viste Tenemos esta Norteamérica. recopilación de videos donde le preguntan cosas de geografía a los estadounidenses y no saben nada. No sé si viste Y que porque, América es un país y que... ¿Cómo hace un continente? ¿Cómo que un continente? Nada, son bueno, terribles. y bueno, porque ahí está el tema que a ellos le enseñan más que son tres continentes en realidad, que tiene América del Sí, Norte, América Central y América del Sur, y a nosotros nos enseñan más que un continente como entero, digamos, ¿no? sí, y Entonces dato ahí de es color. donde... Estados Unidos no tiene idioma oficial, así que pueden hablar español tranquilamente en Estados Unidos. Doy ese dato, por si alguna vez le toman el pelo. Bueno, Pero bueno, estadounidense. decía, sí, estadounidense, nos metimos en un jardín hermoso, pero que nos caracteriza. 21 años, también jovencito, ¿no? Estamos hablando de jugadores bastante jóvenes. Viene del New York City, El de este actual equipo de la campeón. MLS, El actual actual campeón de la campeón. MLS. Así que de esta liga que tantos saben que a mí me gusta, que siempre estoy hablando maravilla. También debutó en la temporada 16-17, ¿no? Igual que Mateusz Muy Zucowski. jóvenes debutan, ¿eh? Estuve haciendo la cuenta, Mateo Zukowski Sí, con 15, 16 años. Y James Sands casi con los sí, 16 años. sí. Impresionante. Bueno, eso también, a ver, habla un poco también de su Sí, carácter, del perfil de jugador, ¿no? No cualquier jugador debuta en muy temprana edad. exacto. Después debuta, bueno, como decíamos, en la temporada 16-17, donde solo logró disputar un partido ante el Colorado Rapids, ¿no? Los Colorado Rapids. rápidos, los rápidos de Colorado, donde disputó Rapids por los rápidos, ¿no es? Yo Por las aguas. no fui a Colorado. Creo que es por eso, me estoy tirando un triple bárbaro, pero creo que es por eso, por los rápidos, ¿viste? Que se les dice. Después lo averiguo y lo pongo en voz en off a ver si puedo. Bueno, Sí. está fantástico. Allí en ese partido disputó 23 minutos, me parece bien para un jugador que recién debuta, Sí. pero terminaron siendo los únicos que disputó en esa temporada y bueno, como decíamos, es un jugador que venía de las categorías inferiores del New York City. Exactamente. Él en total, la última temporada sobre todo fue la más importante, donde disputó 31 partidos, aunque tengan en cuenta que las temporadas de la MLS son a año natural y es complicado sacar la estadística, pero en lo que sería una 2021 para el mundo europeo, serían Sí, 31 partidos, que está bastante bien en la posición de centrocampista defensivo. Bueno, van a ver un poco que James Sands
es elegido por la US Soccer, que sería como la Federación de Fútbol de Estados Unidos, es como elegido como, no sé cómo le denominan, como protegido. Es decir, que es uno de los talentos más importantes de Estados Unidos en la posición en la que él se desempeña, aunque son varias. A tan corta edad ha destacado en un montón en las categorías inferiores, aunque como ustedes saben está este tema de las universidades, pero el New York City se ha destacado por tener una cantera. En los últimos tiempos se convirtió en el indiscutible en el equipo de Nueva York, que ya también ha sido importante en la obtención de la Copa Oro por parte de Estados Unidos, así que ha sido titular en esa defensa. Perfecto, entonces James Sands llega al New York City por una invitación, porque él antes estaba en otras categorías en academias de fútbol, y el New York City lo encuentra y lo invitan a una pretemporada con Patrick Vieira. Patrick Vieira era el entrenador del New York City en lo que sería el grupo City. ¿Opinión de Patrick? Como jugador lo odio, pero como entrenador me gusta bastante. Mientras no estén en el Arsenal, perfecto. Por eso ahí te quería pinchar. Nada, sí. Ahí decía el director David Lee, el director deportivo del New York City, decía: vimos que realmente teníamos una persona realmente fantástica, pero también un jugador fenomenal en nuestras manos. Se integró en el grupo muy rápidamente y tuvo un rendimiento excelente en los entrenamientos y también en los partidos. A partir de ahí nos planteamos cómo darle el camino correcto, llevarle a nuestro primer equipo y darle el recorrido que se merece. Todo el mundo estaba impresionado. Hay un momento relativamente famoso dentro del New York City, al menos, que todo el mundo recordará. James tenía 16 años y jugaba como centrocampista de contención y estuvo fantástico. El estadio estaba lleno y había un ambiente increíble. Era el jugador más tranquilo del campo. Con 16 años, después del partido, Patrick e incluso David Villa dijeron: este chico tiene algo realmente especial. Durante esa pretemporada fue cuando Claudio Reina, el papá de... ¿cómo se llama el de Reina? El de Giovanni Reina, el de Borussia Dortmund, el papá... Exacto. De Pepe Reina. Bueno, el papá de Giovanni Reina, Claudio Reina, que es exjugador del Manchester City, era director deportivo cuando estaba Patrick... Están gritando, Están gritando. Hay una fiesta, hay una clandestina. Una clandestina. Imagínate la situación. Es terrible. Hay una clandestina y vos estás grabando un video, o sea, totalmente... No, esto es terrible. Gente, perdone, pero es complicado. Bueno, Claudio, ¿cómo quedaste, Claudio? Bueno, Claudio era director deportivo cuando Patrick era director técnico y se conversaron con sus padres para intentar entender cuál quería ser o cuál quería que su futuro sea. ¡Wow! Sí. Me costó mucho formularlo. Pero porque él también quería ir a la universidad, porque se ve que James Sands era muy bueno y tenía muy buenas calificaciones como para ir a la universidad y luego entrar al draft de la MLS. También menciona David Lee. ¿Cómo? Patrick Bamford, ¿no? Dicen que también muy inteligente, que tenía una beca en Harvard, me parece. ¿No era Harrison? ¿Jack Harrison? No, Patrick Bamford. ¿Patrick Bamford era? Sí. Que tiene pinta de intelectual. Sí, tiene pinta. Y por ejemplo, justamente, vos hablaste de Patrick Bamford, pero Jack Harrison se fue a Estados Unidos porque parece que no tenía futuro. No tenía futuro en Inglaterra. Se fue a Estados Unidos, se entró a la universidad y se desarrolló como futbolista y entró en el draft y lo fichó el New York City. Y del New York City ahí pasó al Leeds. Así que ahí tienen otro caso de los drafts de la MLS. Pero James Sands no entró ahí. Porque David Lee menciona que James Sands, luego de esta pretemporada, se convirtió en el primer jugador de la cantera del New York City. Decía: James tenía que desarrollarse físicamente. Patrick Vieira y su equipo lo sacaron del entrenamiento del primer equipo todos los días para que trabajara físicamente y mejorara ese aspecto en su juego. En parte era muy joven y estaba creciendo en su cuerpo, pero ahora mide 1,90, vaya animal, y tiene el tamaño y la forma adecuadas para ser un defensa central o un centrocampista. Sabíamos que queríamos trabajar su explosividad y dinamismo, sobre todo para jugar en el centro del campo, así que Patrick se aseguró de que así fuera y fue muy positivo para James y ayudó a sentar las bases. Para que ustedes tengan una idea de cómo puede jugar James Sands para el Rangers, puede jugar de contención, puede jugar de central, puede jugar de lateral derecho, puede jugar incluso de número 8, lo dice el propio David Lee. Así que no sé si querés seguir un poco con lo que comenta David Lee después de un poco sus capacidades técnicas de James Sands.
Después él comenta que tácticamente es excepcional, dice, lee el juego fantásticamente bien y es técnicamente excelente tanto si juega de central como de mediocentro. Eso es importante, ¿no? Para la salida de balón, por ejemplo, es Exactamente. fundamental. Después también marca que todo depende del equipo y del sistema en el que juegue. Fue a la selección nacional y jugó en el centro del campo y luego en una posición de 4 y 3. Así que incluso a ese nivel se valora su versatilidad. Es difícil decir que es mejor en una posición. Esto, acá hay un debate igual, ¿viste? Cuando se dice Sí, este jugador puede jugar en todos lados, que se puede decir si puede jugar en todos lados porque no juega bien en ninguno, o es un jugador verdaderamente multifacético, como se me viene a la mente ahora James Milner, puede ¿no? Que es un ser. jugador excelente, que donde juega, juega bien. Entonces, bueno, ahí lo dejo para los comentarios también después que Mirá, opine la después gente. mirá, yo te puedo mencionar un poco de dónde me gustó porque lo estuve viendo un cacho y en salida de balón es muy bueno, así que como central seguro. Pero también Sí, como ahí no es solo salir de balón, No, no, es no. marca, No es sobre salida de todo. balón, pero ¿sabes? Me hace acordar mucho, como te lo comentaba, creo que en privado, me hace acordar mucho a Lisandro Martínez. Ese jugador que puede jugar como pivote, como central, que tiene Sí. muy buena salida de balón, que es Pero muy agresivo, físicamente pero no tiene físicamente nada que ver. no tiene nada A, que ver. a mí, Nada. por ejemplo, Martínez no me gusta de central porque me parece que no tiene la altura para jugar de central. Pero Sanz sí. San Y si sí. tiene una buena marca, podría hacerlo de manera tranquila. Entonces, que lo que hemos visto es que hasta ahora ha jugado de mediocampista. Sí. O sea, todavía no ha tenido, Puede ser tuvo ya un par ese. de oportunidades, pero de mediocampista nada más, Puede de ser ese pivote. reemplazo de Steven Davis, ese jugador que es un pivote, pero que, bueno, viene a hacer un poco de recambio, tiene buena salida de balón como Steven Davis, tiene muy buen Pero giro, así que puede ser ese reemplazo de Steven Davis, por así que eso. Hay que verlo, capaz sí, que ahora jugó en esta posición, después lo prueba en otro lado, viste que Van Bronckhorst también no nos olvidemos que no hace demasiado que está en el club, entonces no, vamos a estar tranquilos. Después también sigue hablando sobre, dice, su lectura del juego es extraordinaria, en la final contra el Portland Timbers tuvimos muchas buenas actuaciones, pero creo que fue uno de sus mejores partidos de la temporada. Es un jugador muy inteligente, muy desinteresado, hace lo que se necesita para el equipo, cubre a los jugadores cuando lo necesitan, puede dictar el juego, puede romper líneas con pases y esas son las cosas que ha añadido a nuestro equipo en los últimos años. Y sí, para finalizar, dice, parte de ello es absolutamente natural e incluso de joven siempre fue un tipo similar, pero es uno de los jugadores más trabajadores, si no el más trabajador que tenemos, tanto por la seriedad con la que se toma el trabajo dentro como fuera del campo. Era el primero en el gimnasio haciendo su preactivación. El tipo es un crack sí, sí, sí. y habla ahí de la perdón, de la responsabilidad de él. Pero no Bueno, quiero morir, no quiero morir. aclaramos, es muy complicado hacer este video, ¿eh? Muy Es muy complicado, complicado. es Entre la muy riff que complicado. tiene Pablo ahí atrás y yo. No, pero igual me parece que eso es muy importante en un jugador, Sí, ¿no? es muy La profesional, responsabilidad y la profesionalidad. Porque el talento exactamente. puedes tenerlo como no. Pero me parece que siempre hay que valorar más lo otro y sobre todo por la edad que tiene 21 años. Entonces, Que tenga eh, 21 años y sea tan profesional me llama muchísimo la atención. Se ve que quiere un futuro, quiere tener un buen futuro en el fútbol europeo. Y teniendo un poco más en cuenta, yo creo que puede ser ese reemplazo de Conor Golson, ¿eh? Romper líneas con los pases. hay que ver Eh, dónde lo quiere Van Bronckhorst. Esa también, es mi duda. también, No obvio. sé. Pero Conor Golson es lo más parecido que podrías tener, porque Conor Golson nosotros sabemos que es un jugador que termina habilitando a sus compañeros a la hora de mandar pases largos. Por ejemplo, te acordarás uno que le hace a Joe Aribo que terminó marcando un gol, no me acuerdo contra qué equipo, pero siempre son pases largos de Conor Golson. Algo que puede cumplir bastante bien con los pases que rompe líneas por parte de James Sands. Y pasamos, si querés, al que a vos te gusta. Te lo dejo a vos. Esto te lo dejo Sí, solamente este. porque a vos te encanta. Si me deja la voz, También. porque también, digamos, la gente, porque esto no saben que es totalmente transparencia, estuvimos grabando colaboraciones, Sí, cositas sí, sí. que se vienen, nada más vamos a anticipar, pero digo, Obvio. entonces se forzó la máquina, se forzó la Sí, máquina. la Así voz que técnicamente es está mi último día de aislamiento. Así que, técnicamente, pero o esa sea, voz va a estar aislada 3 años, ¿eh? ya mañana podría salir a la vida, pero no sé, me parece que me voy a guardar un poco más. No, y bueno, vamos con Amad Diallo, que es Sí. este jugador que jugó muy bien el primer partido, marcó gol, ahí empujándola abajo del arco. Para mí fue en Es. ese partido con el Ross County, fue el mejor jugador del Ranger. Sí. También es cierto que en defensa fue un desastre y en ataque hicieron un poco lo que pudieron. Pero, y después ya tuvo una mala actuación en el Old Firm. De hecho, hoy no jugó. O sea, digo, hoy Uf. no entró tampoco. Así que, pero bueno, es un muchacho
un costamarfileño, Sí. de edad de 19 años, o sea, creo que es tan joven como Zukowski, entonces viene, obviamente él es propiedad del Manchester United, viene en calidad de cedido hasta final de temporada sin opción de compra ni nada. Veremos si sirve la sesión y se puede renovar eso, bueno, serán negociaciones de final de temporada. Sí. Él debuta en la temporada 19-20, acá sí tenemos un jugador que debutó hace bastante poco. No es como los otros que venían. También que depende ahí las ligas, ¿no? Él Sí. debuta en la Serie A, no es lo mismo debutar en Serie A que en la Liga Polaca o en la Liga de Estados Unidos. Pero bueno, que ahí me lo marqué en un Atalanta Udinese. Qué Ahí lindo. se entró un ratito al final el muchacho, por Ilicic, y me acuerdo, Uh, el delantero. Así que bueno, y ahí estuvimos analizando en base a un artículo de The Athletic. eh, y las informaciones que brindaba y el análisis del jugador, tampoco quería traer demasiado, pero aunque sea traje un par de puntos que creo que destacan. Él ficha por el Manchester United en octubre del 2020, desde el Atalanta. La Atalanta, recuerde que es la Atalanta, no es el Atalanta. Si yo lo escucho decir el Atalanta, les pego, ¿Qué opinión tenés del escudo? La Atalanta. ¿Te gusta el ¿Cómo? escudo del Atalanta? Sí, es muy bonito, es muy bonito. ¿Y las No, camisetas Joma? no, las camisetas Joma me parecen horribles. Pero no me presioné, no me apuré. No, pero saben que mi cruzada con Joma, que no me vas a sponsorear No, nunca, no, pero nunca, nunca. no, No, nunca se va a acercar. pero el escudo me parece muy bonito. En esta última temporada creo que hicieron una edición especial, ¿no? Hicieron cosas lindas, tranquilo. Con la mujer esa, viste, con el pelo, viste, Sí, el escudo. eso Bueno, fue la segunda equipación. Bueno, además, sí. diálogo. Sí, Amadelo. Lo fichó el Manchester por 19 millones, pero por variables puede llegar a ser hasta 37 millones. O Uf, sea, pues, ya es un fichaje para la edad que tiene bastante fuerte del Manchester. Bueno, lo tuvo en los primeros meses, lo utilizaba de manera esporádica. Obviamente no lo puedes quemar, tenés que llevarlo de a poco. Lo fogueó mucho, sobre todo en Premier League 2, ¿no? Que es las reservas de la Premier League. sí. Es de extremo derecho, pero puede jugar también en punta de manera de falso 9 y también por izquierda, obviamente. Pasa que por izquierda está Ryan Kent y a Ryan Kent no lo saca ni con una orden judicial. Entonces, me Ni con parece una que orden de allanamiento lo sacás. sí, a mí me preguntaban sobre él y yo le decía, mira, la chance que tiene de jugar por derecha y Sí. de... que es su posición en realidad, ¿no? La principal. Entonces, y aparte que hay muchas dudas allí, así que creo que ahí puede que haya oportunidad. Como mencionábamos antes, el tema de que una posición bastante débil, con una competencia que ahora vamos a hablar un poco, pero que no llegó Scobolsen, por ejemplo, como No. decíamos antes, entonces llegó Amad para cumplir ese lugar. Sí. Después, acá había algunas cosas en el artículo interesantes que me parecía interesante para traer a debatir, que quizá vos también tenés alguna opinión. Sí. Porque generalmente viste que se espera que los jugadores jóvenes que tienen gran reputación en Inglaterra vayan al fútbol, por ejemplo, el de Escocia, y destaquen, ¿no? Y la rompan toda. Y por ahí a veces no es tan así. Porque vemos que hay una intensidad muy alta, Sí. el juego es muy rápido, hay mucho roce, y a veces no pueden destacarse demasiado este tipo de jugadores que No. son habilidosos, que son... Amad Diallo es un jugador es bajito, no es muy pesado, Sí, no, mirá, se habla de la intensidad de la Premier League, pero la intensidad de la Liga Escocesa es mucho más física, mucho más dura, te pegan muchas más patadas, puede terminar cagando la carrera de un futbolista joven porque lo eh, rompen, lo rompen. A mí, Entonces, a mí, si vos me das a elegir, como hincha, vos tenés por un lado la sesión de Pelistri, de Facundo sí, Pelistri, el uruguayo, a la vez, España, y la de Diallo. Y no tanto porque sea Escocia y que a nosotros lo cubrimos, sino por el estilo de fútbol. Prefiero que vaya a la de Escocia, porque sí, va a ser lo más cercano y lo más parecido a jugar en el pero, Manchester United y al estilo de fútbol que le van a exigir ahí. pero tiene que elegir bien porque, por ejemplo, ¿por qué se la adaptó también Ryan Kent? Porque está loquísimo. Ryan Kent está Sí, loco, está ido. No sé si se acordarán, pero una vez le encajó un puñetazo a Scott Brown. Está sí. piradísimo. Y viene de la cantera del Liverpool. Ahora, a Matt Diallo no lo veo pegando un puñetazo. Ya te digo, No, no veo teniendo ese no, muy estilo. tranquilo. Es muy Es muy, tranquilo. es muy Entonces, tranquilo. si no se adapta al estilo, al nivel de agresividad que te requiere la liga, es muy complicado destacar. Es muy complicado destacar. Yo,
Yo creo que hay que verlo, hay que ver Sí, cómo. Creo que en todo caso tampoco creo que nadie pierde nada, porque él 6 meses en Escocia no pierde nada, entonces no. creo que lo va a curtir mucho. Aparte, no solamente sobre eso de cuestión vinculada solo al juego, sino a la presión, Bueno, eso sí. porque lo han dicho mucho, nosotros también lo hablamos, el tema de que en el Rangers vos tenés que ganar, todos los partidos tenés que ganar, juegues contra el Ross County, juegues un All Firm, juegues en Europa contra el Borussia Dortmund, la gente te va a exigir que vos ganes. Sí. Después puede que por ahí pierda y ahí te van a. Depende con quién pierda, vas a tener una u otra reprimenda. Pero digo, esa exigencia lo va a curtir un poco Sí, eso sí. para el Manchester United. Así que por ese lado y estas cosas me parece bien. Para hablar de su juego, es un jugador que obviamente le gusta conducir mucho por dentro, también por fuera, ¿no? Es muy de desborde, muy habilidoso. Le gusta mucho tirar paredes. em, Nosotros creemos y también lo que hemos visto, cuando digo nosotros, digo en el Rincón, ¿no? Sí. Ahí con todos los aficionados del Manchester, que pasó de un fútbol como el italiano, que ha crecido mucho últimamente, pero los estilos son distintos todavía, entonces le costó esa adaptación al fútbol Sí. inglés y al fútbol escocés estamos viendo que un poco también. Pero bueno, si te parece, ya creo que más completa el análisis es imposible. Así que vamos a pasar con lo que dijo Van Bronckhorst sobre su llegada. Sí. Dijo, teníamos que hacer algo en el periodo de fichajes con las noticias que teníamos sobre Yanni Hagi, lesionado para toda la temporada, descartadísimo. Entonces por eso ahí apostaron fuerte por traer a alguien en la banda derecha. Tuvimos una buena conversación con Ahmad y su agente y estoy encantado de que haya decidido venir al Rangers para el resto de la temporada. Ha tenido un gran comienzo de carrera, hizo un muy buen fichaje por el Manchester United cuando todavía era un jugador muy joven. No ha jugado mucho y es un jugador que necesita jugar para desarrollarse, pero todos vemos sus cualidades y lo que puede aportarnos. Estoy Sí. entusiasmado por trabajar con él en el resto de la temporada. Bueno, acá hablar de si querés la competencia también, porque ahí menciona lo de Hagi. Sí. Está Scott Wright, está Aribo, puede jugar ahí por ese extremo, pero vemos que Van Bronckhorst lo prefiere más en medio campo. Está Sakala, puede jugar por La esa banda sacala. también. Pero vemos que hay una competencia abierta. Lo que me genera duda es por qué Amad Diallo y no un perfil más parecido a lo que estabas buscando como era Scobolsen. Scobolsen venía de la Bundesliga, un estilo muy rápido, que yo creo que se iba a adaptar mejor que Amad Diallo en ese sentido del estilo solamente de la liga. No veo las similitudes que Yo tienen creo que Scobolsen y Amad Diallo. fue una Prácticamente oportunidad, nulas. me parece que fue una oportunidad. Oportunidad de mercado, eh, sí, eso sí. porque, porque se hizo de un momento a otro, lo repetimos, ya lo habíamos dicho, pero lo Salió el repetimos. rumor y chao, ya fue Prácticamente inmediato. cuando salió el rumor, ni salió un rumor, ya Y ya estaba hecho. salió, ya estaba prácticamente hecho, digamos, el fichaje. Entonces fue de una hora a otra que nos sorprendimos todos. Sí, Pero para mí es un fichaje interesante, por eso se sorprendió mucha gente, ¿no? Porque no es un jugador más, viene del Manchester United, siempre te da un cartel que él tendrá que estar a la altura. Eso tenemos que exacto. verlo. Y para finalizar, bueno, ahí mencionaba algo, el tema de los 5 cambios, viste que ahora se incorporó en la liga, entonces va a haber muchas oportunidades para él y que ojalá las Sí. pueda aprovechar. Y después, para cerrar con sus datos, en las categorías inferiores del Atalanta tuvo obviamente grandes rendimientos, no vamos a destacar en cada categoría cuántas goles metió, pero metía de a montones y destacó, y por eso es que fue escalando en la estructura interna del club, ¿no? Porque si Sí. no, no cualquier jugador que empieza de los 13 años, me parece que empieza él, llega a debutar en la primera de ese mismo club, entonces bueno, marcó muchísimos goles. Sí. Después en primera disputó solo 5 partidos y marcó un gol. Ya después, bueno, va al Manchester United, en el sub-23, que era esta Premier 2, que decíamos que es el de reserva, marca 6 goles y 4 asistencias en 5 partidos. Ah, O bien. sea, Bastante bien. bastante. Y después en primera marcó un gol y una asistencia en 9 partidos. Lo cual tampoco me parece tan mal, ¿no? Para un jugador que no tenía demasiadas oportunidades y Sí. entraba a veces pocos minutos. Después con la selección de Costa de Marfil disputó 3 partidos y convirtió un gol. Ujú. Y después, bueno, para solamente decir como conclusión, creo que las expectativas que tengo yo son bastante altas, son interesantes. Espero que le vaya muy bien. Tengo ahí un poco de conflicto de intereses, pero espero que le vaya muy bien. Aparte, Bueno. le va a venir bien a la Liga y al Ranger, así que vamos a ver. Pero por todas estas cosas que decíamos antes, de la adaptación, de cómo es jugar en Escocia,
hay expectativas altas, pero hay que moderarlas un poco. Y bueno, ahora te dejo seguir con el que sigue, que antes de que se me muera la voz. Mira, hablando de conflicto de intereses, John Souter. Vimos que este mercado invernal no vino por justamente un conflicto de intereses porque iban a perder a su mejor central, a su mejor jugador. Entonces, no ha venido John Souter. Fichaje interesantísimo. Interesantísimo y hubiera sido más interesante todavía si venía a mitad de temporada. Pero bueno, va a venir por el precontrato porque termina contrato. Es escocés-australiano, como ustedes sabrán. Bueno, su hermano, Harry Souter, juega con la selección de Australia. Él ya debutó con la selección escocesa. Así que, bueno, hermano, Como los Boateng. como los Boateng, Como los Boateng. Como los Boateng, que después había otra familia que también tenía ese problema. Pero, bueno, tenemos un... No, Pogba no. Va, no sé el hermano de Pogba. Sí, Juega al los fútbol, Pogba, pero no. ¿Juega en alguna selección de África, el hermano? Creo que sí, me suena muchísimo que sí. Pues. Bueno, Pero lo que déjenos sea. en comentarios. Que la gente Exacto. colabore un Dejen poco ejemplos. y nos dejen comentar. Bueno, 25 años, una edad interesante y bueno, debutó en la 12-13 con el Dundee United. Ahora bien, voy a pasar a comentar las estadísticas de su carrera y quiero que estén muy atentos sobre todas las lesiones, porque esto me parece lo más destacable de todo su rendimiento, ¿sí? Porque me da igual los goles, me da igual la asistencia, sino que hay una tónica muy, muy complicada en su físico. Debuta en la 12-13 en el Dundee United jugando 9 partidos, después pasa a la segunda temporada donde juega 27 partidos y empieza con problemas del tendón de Aquiles y se pierde 6 partidos. En la 14-15, 16 partidos, lesión de tobillo, 35 partidos perdidos. 15-16, esa es la temporada en que a mitad de temporada se va al Hearts, 37 partidos, 2 asistencias, no tiene ni una lesión esa temporada. En la 16-17, 27 partidos con el Hearts, rotura del tendón de Aquiles, 22 partidos perdidos. 17-18 con el Hearts, 36 partidos, rotura del tendón de Aquiles, 2 partidos perdidos. Eso también era una retaíla de lo último. 18-19, 35 partidos, lesión de tobillo, 6 partidos perdidos, lesión de cadera, 17 partidos perdidos. 19-20, que es la temporada donde empieza su complicadora porque además porque además desciende. 11 partidos solamente porque el resto de la temporada se la pasó con lesión de tobillo y una rotura en el tendón de Aquiles, de nuevo 40 partidos perdidos. ¿Estás seguro que no estás leyendo de vuelta? Lo mismo, capaz que estás repitiendo esta leyenda. Nada, te estoy cargando. Me asusté, pero después ya pensé, sí. Claro, ese es Fernando Gago. Por favor. Y después 2021, que es la temporada en segunda. 4 partidos, que fueron los últimos. Rotura del tendón de Aquiles, 221 días de baja. Prácticamente un año de baja. Y esta temporada ha tenido una lesión de tobillo. Por suerte han sido solamente 2 partidos de baja. Y se la cuenta. Son 1009 días de baja, es decir, 2 años y medio de baja por lesiones. Tiene lesión crónica de tobillo y lesión crónica y rotura crónica del tendón de Aquiles, porque prácticamente todos los años se rompe el tendón de Aquiles. A ver, es un buen reemplazo para Connor Goldson o para Leon Balogun porque terminan contrato, pero yo creo que se van a tener que reforzar más en defensa porque teniendo una persona que tiene lesiones crónicas del tobillo y del tendón de Aquiles. Y además que se ha perdido bastante. Es muy complicado, pero vamos a hacer un poquito las comparaciones con los centrales del Rangers porque a pesar de las lesiones sigue siendo un gran central. Esa es la realidad. Y si tal vez soluciona de alguna manera con tratamiento físico sus problemas de lesiones, creo que van a tener un gran central para lo que queda de años si es que no se va a otro equipo. Por algo lo has citado. Exacto. A la selección. Sí. Clark, ¿no? Exacto, ¿no? Es un jugador muy importante que antes de la lesión era muy importante para el señor Steve Clark. Vamos a hacer la comparación primero de menos importante a más importante de los centrales de Rangers, donde empezamos con John Souter contra Calvin Bassey, donde en duelos defensivos gana John Souter con 72.86 con respecto a Calvin de 70.6. Intercepciones por 90 minutos. Gana de vuelta John Souter con 9 intercepciones por 90 minutos. Tiros bloqueados. Gana también John Souter con 1.13 tiros bloqueados por 90 minutos con respecto a Bassey, que son 0.38. Pases hacia adelante. Gana de vuelta Souter con 20.94. Acierto en el pase. Acá gana Calvin Bassey, 94.5 contra 82.55, que también tiene que ver un poco con el estilo de juego del Hearts, ¿no? Y después tenemos pases progresivos, que serían pases que terminan en una jugada ofensiva, 11 para John Souter, es decir, mejor que Calvin Bassey. Ahora bien, contra Philip Helander,
que ha tenido poco esta temporada, pero duelos defensivos ganados. Gana Soutar con 72.82. En intercepciones por 90 minutos también gana John Soutar con 9.77. En tiros bloqueados también gana John Soutar con 1.13. En pases hacia adelante también gana John Soutar con 20.94. En acierto en el pase gana Helander, justamente por el estilo como comentaba, 91.33. Pases progresivos vuelve a ganar John Soutar. Después contra Leon Balogan gana también... pierde en duelos defensivos ganados contra Leon Balogan, algo interesante. En intercepciones gana el John Soutar con la cifra que comentaba. En tiros bloqueados también gana por muchísimo. En pases hacia adelante gana Leon Balogan, 22.68. Acierto en el pase gana Leon Balogan, como lo comentaba antes. Y pases progresivos sigue ganando John Soutar, un central creativo prácticamente. Y ahora sí, la comparación importante. La comparación importante es con Golson, porque viene supuestamente a ser entre el reemplazo de Golson y Balogan. Duelos defensivos ganados, gana John Soutar. Intercepciones por 90, gana John Soutar. En tiros bloqueados, gana John Soutar. En acierto en el pase, gana acá Connor Golson. Y en pases inteligentes, sería como esos pases progresivos. Justamente esto es parte de la estadística que ofrece Patrick Kasky. Gana John Soutar. Así que viene a ser el fichaje estrella prácticamente, junto a James Sands. Bajó mucho el rendimiento también. Sí. El Golson esta última temporada. Sí, esta temporada está complicado. Está muy mal. Sobre todo porque yo creo que está pensando, como te comentaba antes, en que se iba a ir este mercado invernal y al final no se ha ido. Sí, sin duda que es un refuerzo muy fuerte para el Rangers. Si está bien físicamente, si no lo castigan las lesiones, es un jugador fundamental. Y obviamente que también es un paso muy importante de su carrera. Entonces me parece que él no puede decir que no a la posibilidad. No. Si fuera por él seguramente ya se hubiera ido ahora. No, y me además parece, había tenido ofertas, pero... ¿te acordás del Blackburn? Había tenido ofertas del Stoke City. Hubiera sido la fantasía Soutar, Ya te digo, pero al final termina decantándose por el Rangers, sobre todo porque te va a dar ese cupo que necesitaba también un poco el Rangers, ¿no? El cupo ese de jugador en la selección nacional o jugador escocés. Te da ese cupo, es un jugador que necesita estar al máximo nivel, mínimamente en Escocia, jugar fútbol europeo, si va a ser el central de la selección escocesa, esa nueva camada que se viene luego de los Cooper, de los Hanley. Entonces mejor que haga ese paso al Rangers, que es lo más conveniente. Y ahora vamos con el fichaje estrella de este mercado invernal del Rangers, como es Aaron Ramsey. Sí, ese golpe en la mesa que dio el Ranger en el último día de mercado, en el Deadline Day, que estuvimos ahí cubriendo en Instagram, que después vos hiciste un hermoso vivo ahí, que yo no pude por cuestión de la internet y de que los cortes, pero bueno, siempre nos quieren bajar y no saben cómo hacer, pero bueno, vamos con Aaron Ramsey, que a ver, es galés, eso ya la gente lo sabe, tiene 31 años, o sea, todavía no es demasiado mayor, No. así que eso, a veces viste, son esos jugadores que vos decís, che, debe tener 34 Aaron Ramsey. Y no, que lo ves desde hace muchos años ya también. Claro, eso es cierto, pero bueno. Viene de la Juve, de la Juventus de Turín. El acuerdo es de un préstamo de 6 meses con prioridad de compra, ¿no? Tiene una prioridad de compra el Rangers. Veremos si la utiliza o no, dependerá de cómo le vaya en estos 6 meses. También porque tiene un sueldazo que el Ranger se va... Si no paga ese sueldo, quebrar. no sé si va a seguir en Premiership, ¿eh? No quiere quebrar de vuelta, pero bueno, pasamos a analizar un poco las últimas 4 temporadas de él, que bueno, la 15-16 disputó 40 partidos, bastantes, 6 goles, 5 asistencias. En la 16-17 disputó 32, con 4 goles y 5 asistencias. Después tuvo en la siguiente la misma cantidad de partidos disputados, porque también fueron 32, con 11 goles y 12 asistencias. Creo que esta es su mejor en cuanto a marca de goles y de asistencia, es la mejor, aunque no es la que más partidos tiene. O sea, vemos una cantidad de ratio de datos de goles, de asistencia por partido increíble. Y en la última, o al menos la 18-19 de este tramo que estamos analizando, fueron 40 partidos, 6 goles y 8 asistencias. Si te parece, estas fueron las últimas 4 temporadas que disputó en el Arsenal, donde tuvo una carrera increíble. Y si te parece, contanos un poco qué tal en la Juventus, cómo le fue a este hombre. En la Juventus, ¿qué querés que te diga? Terrible. En la 19-20, 35 partidos, 4 goles, 1 asistencia. Bueno,
podrías decir, ¿ha jugado de centrocampista, ha jugado de pivote? No, ha jugado de media punta. 2021, 30 partidos, 2 goles y 5 asistencias. Lo mismo, ha jugado de mediocampista ofensivo. Y en la última temporada solamente 5 partidos en todas las competiciones. Es como que no se ha adaptado. Nosotros sabemos que los jugadores de las islas, si se van, no se suelen adaptar muy bien, digamos. Además, en la Juve ha pasado estos últimos años muy complicados. Aaron Ramsey es un futbolista que tiene complicaciones con las lesiones, como va a comentar Facu, que bueno, son bastantes, ¿no? Sí, tiene demasiadas complicaciones este hombre. Que es un poco conocido por eso, por el tema de Sí. lesiones. A veces, viste, hay un poco de burla, ¿no? Lo cual es un poco hiriente, ¿no? Porque obviamente el jugador vive de jugar partidos, de disputar minutos y cuando hay lesiones eso se lo impide. Generalmente los problemas que tiene son musculares, o sea, son de Sí. lesiones de tipo musculares, no tanto quizás como las que hablábamos de John Soutar, que son No, lesiones más de tendones, ¿no? Vinculado a otro tipo de cuestiones. exacto. eh, pero estas son problemas musculares que son generalmente lo Crónicos. más complicado. Sí, a ver, una lesión, obviamente lo de tendones también puede ser Sí, sí, crónico, sí, eso como lo de sí. Soutar. Pero bueno, acá vemos que el caso son las lesiones musculares con las que tiene muchos problemas. Por tema de lesiones, Ramsey se perdió 342 días, o sea, ¿no? Lo que se traduce casi un año completo. Es más, sí, casi por 10 días, 13 días, no es un año completo en el que no puede disputar minutos. Entonces, bueno, ojalá que en este paso en el Rangers, que es de solo 6 meses, las lesiones lo dejen tranquilo y podamos disfrutar de su fútbol. Exactamente. Y Ramsey, además de ser famoso por las lesiones, es famoso porque llega a Gales, a la selección galesa, y se transforma. Es como Gareth Bale. Llega a la selección de galesa y son Pelé y Garrincha. En sus mejores momentos. Son como Sócrates y son Sí, como papá, Sócrates y tampoco. Neymar. Son- llegan a la selección y se convierten en otro tipo de Sí, jugador. Son Messi y muchos. Maradona. Hay Pero bueno, muchos de estos, hay hay muchos. muchos de estos, justamente. Bueno, el mejor rendimiento de Aaron Ramsey y donde más feliz se siente es sin duda con Gales, con sus compañeros de selección, y también tiene consonancia con esto de salir en las islas, porque prácticamente se pasa de ir a un lugar donde se habla todo italiano a un lugar donde están hablando su idioma, donde pueda estar más envuelto, y además que siempre a los ingleses, a los incluso estadounidenses les cuesta un poco más aprender idiomas. Entonces, volver a su lugar donde salió es lo mejor para él. Fue titular en los 4 partidos de Eurocopa el pasado verano y en los 4 últimos de la fase de clasificación al Mundial, en los que marcó 3 goles y se clasificó para la repesca contra Austria, que justamente está en la llave de Mm. Escocia, que va a disputar Escocia-Ucrania y Austria-Gales. Entonces tenemos ahí un partido Ojo, interesante. Ojo, ojo qué hace, Sí, porque no, ahora está complicado, ¿eh? después tiene que volver a Escocia. Después tiene que volver. En una hipotética final de Gales-Escocia, que lo Uf, tenga en cuenta, nada más sí, le voy a decir. no. Sí, le pueden romper las piernas. Al final ya no va a ser muscular, sino va a ser de por vida. Eh, lo que al final podría disputar contra Escocia por una plaza en Qatar. Lo que el equipo de preparación física atribuye que sus problemas físicos, no es tanto de que él los tenga, sino que hay una mala preparación y que no saben ajustarse individualmente a lo que tal vez Aaron Ramsey requiere. Se dice un poco que la selección galesa tiene un plan físico bastante específico con Aaron Ramsey para que él pueda desenvolverse y pueda rendir de mejor manera. Y se acordarán que yo les mencioné a Adam Owen, que era el que hizo debutar a Sukowski. Bueno, años antes digo, era preparador físico de la selección de Gales y también aficionado y fan total de Aaron Ramsey. Y al ser admirador también un poco se centra un poco en su preparación física. Y lo que dice Owen de Ramsey es que es un atleta de alto nivel cuando se lo maneja de la manera correcta. Supera a todo el mundo cuando se lo prepara físicamente de la manera adecuada. Desde el punto de vista de la ciencia del deporte y de la medicina, sabes que hay ciertos jugadores cuyo rendimiento es mucho mayor por la cantidad de trabajo que realizan. No pueden ser tratados colectivamente. Es un jugador que tiene que ser trabajado individualmente. Cada uno tiene una filosofía diferente y No, si lo hacen, fisiología. fisiología diferente, y si lo hacen, sacarán lo mejor de él. La relación que tenemos desde hace mucho tiempo hace que siempre intente ayudarle, pero ha sido complicado porque ha estado en otros clubes en otras partes del mundo. Pero como vemos, Sí, Adam Owen, ex preparador físico de Gales, comenta un poco que él necesita más una preparación individual para sí, rendir sí. de la mejor manera. Y está perfecto. Y con grandes Sí, jugadores se hace eso
O que por ahí no necesariamente tienen que ser grandes jugadores, sino No, que son entrados en edad. Entonces hay que tener un tratamiento especial con ellos. un tratamiento individual y ajustado a sus características, como puede ser Aaron Ramsey, que, bueno, vamos a pasar ya a lo que sería un poco la Sí. conclusión, porque se nos está yendo a una hora este video, es Sí, es impresionante. un video larguito, pero Mira, va a bueno, salir el viste, como sábado porque no creo que sea para el viernes con esta duración. le dedicamos mucho el Celtic y también Sí, merece el Ranger que le traigamos información. Y exacto. no sé si tenés ganas de ir un poco a las conclusiones Mira, finales. vamos a hacer un poquito las conclusiones Al... de estos fichajes. Hay fichajes que sí me cuadran, hay fichajes que no me cuadran. Por ejemplo, John Souttar me cuadra, James Sands me cuadra. Amad Diallo, por las circunstancias actuales, es un fichaje de perlas. Ahora bien, Aaron Ramsey, te lo pregunto yo a vos y después mencionaba un poco. ¿A vos te parece un fichaje muy necesario para el Rangers? Era una oportunidad. Eso Me sí, parece sin duda sí. que Pero era en ese necesario. jugador estuvo rápido. Es que ahí, vos me decís, si vos me decís con el diario del lunes o el diario del viernes, porque si es del viernes, yo creo que tiene mucho material en el centro del campo del Ranger. O sea, el Ranger no le tiene que envidiar demasiado de No, plantilla al Celtic, por ejemplo. Lo que pasa que ahí tiene que depender de un entrenador, de un sistema de juego, qué sé yo, que las cosas empiecen a fluir como le fluyen a Ángel Postecoglou. Pero, a ver, para la calidad que tiene Ramsey, si más o menos está bien, les pasa el trapo claramente a todos los jugadores que están en el medio campo del Ranger. Pero no sé si era. O sea, el Ranger, por ejemplo, no necesitaba fondo de armario en el medio campo como si necesitaba el Celtic, por ejemplo, sí, antes del eso sí. mercado. Entonces. Pero además como es Y una posición que ocupa Joe Aribo, la que sí. va a ocupar Aaron Ramsey. Entonces yo No lo pienso, necesita. No lo necesitaba, pero después si ahora te bien, da un rendimiento alto. Si se va Joe Aribo, yo me lo quedo sin duda alguna. Sí. Aaron O si Ramsey te hace ganar un partido importante, qué sé yo, estás también, peleando la liga en un All Firm contra el Celtic y te hace ganar el partido con un tiro libre, qué sé yo, y ahí vamos a cambiar, o sea, vamos a tener que decir a algo ver, distinto. también, Para mí también fue mucho el tema de el golpe del mercado. obvio, obvio. Pero yo digo, no se ofenda a gente del Rangers, pero es que yo creo que fueron mucho mejores los fichajes de James Sands. Hicieron una gran investigación y esa se la doy al Rangers, es muy bueno. James Sands, John Souttar, Mateo Zukowski, Amad Diallo, Aaron Ramsey. Si llegan a quedarse con él porque se va, qué sé yo, Joe Aribo, que ya está sonando para que se vaya, un sueldo muy alto. Tienen problemas financieros el Rangers. Tienen problemas financieros. No, si termina la sesión, todo bien, pero si se quedan con el jugador, no sé qué Me rendimiento va a tener. preguntaba a mí, para mí es un gustito que se dieron por un tiempo y Sí, después seguirá su camino por otro lado. y se murió mi celular. Joe Aribo. Que si sale Joe Aribo. Bueno, esto, problemas técnicos. No sé cómo hilarlo. Así que, gente, bueno, ahí lo tienen. Joe Aribo, si se va, me parece un gran fichaje, pero es que no es viable para el Rangers. No, En porque ningún para mí sentido. se va a ir a mitad de año, o No, sea, cuando no es termine la viable. temporada. No es Y viable. Aribo no Aunque sé sí, qué es dirá. un golpe de mercado. Sí que puede ser para revitalizar un poco la carrera de Ramsey. Pero tampoco creo que la idea de Ramsey sea quedarse en el Rangers. Sino que sea un paso intermedio para mejorar su rendimiento. Pero bueno, decir, portería no reforzada. No, para nada. Los, Tenían oportunidades y los- no la aprovecharon. no, no. No. Pasa que si tu respuesta es renovar a McLaughlin hasta Sí, 2024. Entonces, eso te dice todo. Así que lo dejamos ahí. Los centrales. mm, para mí no estaba muy reforzado que digamos, te no, digo no, la no, para verdad. mí tampoco, ¿eh? Por encima, Soutar, primero que a Sans, no, al día de hoy, vamos a hablar al día de hoy, no lo está Además está usando de cedido, ¿eh? central. Está No lo cedido está con opción usando de compra, ni siquiera lo compraste. a Sans, por eso. Pero digo, si vos querés estar en el plantel, pero no juega de central. Puede que Mirá, después empiece a usarlo, sí. Y después, Soutar, que no está todavía en el plantel, entonces todavía no es un refuerzo. exacto, mirá. Y sobre Eh, todo, vamos a hacer la cuenta. Se te va Leon Balogan y se te va Connor Goldson. Te quedas pero viene Soutar. Helander, Bassey, Soutar. Y yo no le cuento a Sanz porque no sé qué va a hacer con Sanz. No. ¿Tenés Después tres? está Simpson, que es Tenés Simpson, un pero Simpson canterano no da ni el que. nivel. Y claro, pero a mí me gustaría verlo A queriendo mí también, oportunidad. obvio. A mí también. Pero Pero son cuatro. Son no, cuatro. seguramente
a ver, el mercado que viene tendrá que ser la prioridad. Sí, eso va a ser la Fichar prioridad. centrales, entonces ahí ya vendrá esa oportunidad de Exacto. criticar si no lo hacen. Pero Y, bueno, por el momento está reforzado medio por la mitad, hasta ahí exacto. nomás. Y el centro del campo Eh, sí que la reforzaron muy bien. sí, estaban bien, me Sí, parece, estaban bien y Ramsey viene a aportar algo distinto. sí, Yo eso creo sí. que es un buen fichaje, Ahora ya lo bien, hablamos. gente, Rangers, no se ofendan porque tal vez nosotros hicimos mucho bombo con lo del Celtic, con lo del Rangers. ¿Qué pasa? No reforzaron lo que debían, Mm, pero lo que trajeron fue muy bueno. Es muy, muy bueno. Yo te sí, sí. diría John Soutar, James Sands, Amad Diallo, podría estar ahí contra Dyson Maeda, esas cosas. No, Está no, muy es bien, un ¿eh? buen Es mercado y hay muy muy buen buen mercado. material. Ahora Eso, tiene que laburarlo Van Bronkhorst, que esa es exacto. otra Y cosa. Así que pensar y a dar una. Porque parece que van a hacer una gran venta en verano para poder financiar el portero y el central. Que esa es la prioridad en verano. Y ese sí va a ser el mercado donde el Rangers va a tener que decir: bueno, el Celtic se reforzó muy bien, pero acá estamos nosotros. Así que esperemos que bueno, lo hagan. Así que bueno, vamos a dejarle un poco la tarea a la gente. De primero exacto. dejarnos el like para agradecer el video, la suscripción para los que no están suscriptos, que Sí, seguramente vea mucha gente este video, hincha del Ranger. Puede también. ser que vea por primera vez el canal o nuestros videos y que lo invitamos a suscribirse y a seguir la actualidad de su club o del fútbol escocés en general. Después, obviamente, dejar en Ah, comentarios que nos analicen. nos ¿Qué olvidamos te de estás, alguien, ¿eh? qué te estás Mateo olvidando? Zukowski. Muy buen fichaje, Mateo Zukowski. Ese sí fue muy buen fichaje. Pero lo dijiste, ¿por qué no? No, 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 lo dije. No, me parece que lo dijiste. Bueno, no importa. Ya Bueno, fue gran fichaje Mateo Zukowski. sí, Listo, que ahora quede sí. claro que es un Sí, buen sí, fichaje. un gran fichaje. Sí, y bueno, decía, en comentarios que nos digan también si les parece un buen fichaje Mateusz Zukowski Este video es todo, lamentable. y todo el resto, sí, se hizo con mucho amor, con lo que se puede, por Sí, favor. sí. Obviamente, si quieren aportar el proyecto y Por quieren favor. aportar a pagar mis medicamentos, los invitamos Y para no tener a, rapes en el fondo. claro, para poder pagar un estudio de grabación, no, pero que nos pueden donar en Ah, PayPal que está gracias. abajo en la descripción y en el Patreon. Por favor, déjame Exactamente. decirle a la gente que en el Patreon tienen contenido exclusivo. Todo el tiempo estamos pensando y subiendo contenido exclusivo. Así que por Exactamente. favor, los invitamos a sumarse por tan solo $1 Lo por que puede mes. costar una cerveza, ¿no? Una cerveza puede costar Sí. $1. Y también Un mencionar. puñadito de caramelo. Un puñadito de También, caramelo en una suscripción Argentina a sale. Spotify. Una suscripción a Spotify, te sale Por eso. Así que también mencionar, muchísimas gracias a Patrick Kasky, que no solamente es nuestro Patreon, es nuestro único mecenas, sino que además los datos que estuvimos diciendo sobre los jugadores son de Patrick Kasky, porque Hay que también darle es el un crédito. gran periodista, de los mejores periodistas sobre el Rangers, así que vayan Capaz a seguirlo. mostramos algo, ¿no? No, sí va a haber Claro. gráficos y lo tienen acá abajo en la descripción su Twitter para que lo vayan a ver. Y también agradecer a Ramón Cortina, nuestro donante máximo de PayPal, que como ustedes saben, en el PayPal pueden donar lo que ustedes quieran. Lo que ustedes Lo que quieran y puedan, darnos el lo que mensaje que quieran también. El mensaje que quieran. Así Así que que bueno, bueno. la verdad, muchísimas gracias a todos. Esperamos que les haya gustado, a pesar de que haya sido un video a tropezones. Nos Claro, vemos en un claro. próximo video y chao.